Buenos días, querido hermano, y bienvenido un día más a nuestro devocional, Desayunando con la Palabra. Y me gustaría que meditásemos por un breve tiempo en el Salmo 88. Pero quiero comenzar con una pequeña reflexión. Estoy seguro que en alguna ocasión habremos conocido a alguien o incluso nosotros mismos en un estado de decadencia o en un estado de aflicción o de angustia por diferentes circunstancias que nos plantea la vida. Estoy seguro que hemos pasado por situaciones personales que realmente son difíciles de encajar hasta tal punto que nuestro cuerpo físico se duele de esto mismo. Entramos en un shock que hasta físicamente lo notamos. Seguramente hemos escuchado también o hayamos dicho en alguna ocasión que no tenemos aliento prácticamente a levantarnos por la mañana. Y no es por cuestión de pereza, sino porque realmente le hemos perdido sentido, le puede estar perdiendo el sentido a la vida y lo único que hacemos es hacernos una pregunta tras otra, tratando de encontrar una salida, una respuesta para poder salir de esa situación. Siempre que pensamos en esto nos acordamos del libro de Job, ¿verdad? Que trae el anuncio de la pérdida de su ganado y también de sus bienes. Vemos cómo él cae en un estado de angustia tremendo, pero también vemos cómo es un aliento para nosotros cuando vemos cómo dice que él mantenía su integridad en Dios, en el capítulo 2, versículo 3. Incluso cuando físicamente fue tocado por Satanás y siempre con el consentimiento de Dios, y cuando se ve incrementada su angustia por las duras palabras que su esposa le dirigió, cuando al ver su situación le dijo: maldice a Dios y muérete. La respuesta de Job sencillamente es maravillosa, ¿verdad? Y muestra, como nos dice el capítulo 1, lo que Job era. Un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, dice el capítulo 2, versículo 10. Hace unos días Manolo Reyes nos recordaba también a través de la serie que está teniendo de la oración, cómo Ana, siendo afligida por Penina y siendo angustiada, también tenía que aguantar la continua burla y la humillación. En el devocional de ayer con Edu nos mostraba también cómo el creyente necesita estar revestido con la armadura de Dios para afrontar diferentes problemas que tenemos en la vida. Pero también hemos visto devocionales como el de Rubén Vidal y el de Dani Corral, cómo debemos de estar, o nuestro ancla firme está en Cristo y está en su palabra. Y hermanos, hay algo común en todos estos casos. Y lo que tiene en común es que Dios está llevando a cabo su plan con cada uno de sus hijos también. Y Él está por venir y esperamos su venida y realmente no estamos exentos de pruebas, de duras pruebas. Ahora, el lamento y la debilidad no es algo exclusivo de creyentes, es algo común en el ser humano. Lo que es muy diferente es la salida que tienen unos y otros. La salida de una persona cuando tiene al Señor y cuando se siente consciente de que estamos en sus manos es muy diferente de aquel que no tiene a Cristo o rechaza a Cristo. Y qué gran diferencia vemos cuando esto sucede, ¿verdad? Cuando conocemos personas que están en aflicción y no tienen al Señor, vemos su lamento, su queja continua. El ejemplo de la mujer de Job, con las duras palabras que le dijo. Y Job le contestó: habla como cualquier mujer fatua. Esto significa como una persona que rechaza a Dios y por tanto no acepta su voluntad, es decir, una persona no creyente. Nosotros conocemos de personas que culpan a Dios continuamente, de sus situaciones, que culpan a Dios continuamente de lo que sucede alrededor del mundo. Pero lo que quiero que veamos, hermanos, es dónde está nuestra esperanza en medio de cualquier situación. ¿Dónde está nuestra esperanza en medio de cualquier situación? Dice el Salmo 88. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor.
porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque, oh Jehová, desechas mi alma. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus temores, he estado medroso. Sobre mí han puesto tu ira, y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Yo sé que en esta mañana, si conoces este salmo, estarás pensando que vaya un salmo para comenzar el día, si en él estamos buscando una palabra de aliento. Y el salmo lleva por título Súplica por la liberación de la muerte, y sabemos que los títulos no son revelados, ¿verdad? O palabra inspirada. Pero si yo tuviese que poner un título personal a este salmo, sería el siguiente: un dramático drama, o un drama dramático, como quieras. Y vemos que es un salmo de lamento, y no deja ninguna duda cuando lo leemos, ¿verdad? Pero tiene una diferencia con los otros salmos de lamento, y es que el Salmo 88 comienza, como hemos leído, con una desesperanza y una aflicción, para terminar en una situación mucho más oscura, a diferencia de otros salmos que también comienzan de esta manera, pero terminan hallando el socorro de Dios. Aquí el autor lo vemos que va hacia más abajo, cada peldaño, cada frase que va pronunciando lo va hundiendo aún más. Comparaba leyéndolo con la primera de Juan, cuando vemos esos contrastes entre blanco y negro, ¿verdad? Sin embargo, aquí el autor del Salmo vemos que comienza en un gris y va oscureciendo, 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 hasta que finaliza con un negro por completo. Aquí podríamos decir que vemos un hombre que tiene suficientes argumentos para no querer vivir más y para no poner un pie en la calle, ni un solo día. Y nos vemos comenzando, hermanos, con el versículo 1. Vemos un clamor que dice que está clamando día y noche. El versículo 2 nos apunta a ver cómo él está haciendo un llamado a Dios para prestar atención a su súplica y a su clamor. Y a partir de ahí vemos su reconocimiento de su estado. Reconoce su mal estado espiritual, dice que mi alma está hastiada de males, pero además su estado físico, mi vida cercana al Seol. En los versículos 4 y 5 vemos cómo se siente abandonado por las personas que lo rodean. Y démonos cuenta, en la medida que vamos leyendo, hermanos, cómo va oscureciendo ese gris más oscuro, porque su situación va cada vez oscureciéndose más. En la medida que se va pronunciando, va tomando un tono más oscuro, hasta el punto de llegar al versículo 6, en el cual dice que se siente en el más profundo de los agujeros, donde ni siquiera penetra la luz del sol. Está reflejando aquí que no es que sienta solamente la ira de Dios sobre él, sino que afirma que la ira de Dios descansa sobre él. Y de una forma continua van y vienen sobre su ser, sobre su vida, hasta el punto, como dice el versículo 7 y 8 que hemos leído, no encontrar ninguna salida. Él lo expresa diciendo, encerrado estoy y no puedo salir. Por eso decía, hermano, seguramente sea un salmo que hasta aquí estamos pensando, qué situación tan dramática.
Qué situación tan triste. Este hombre necesita un refrigerio, necesita un consuelo, necesita unas palabras que lo retomen, que lo remonten. Y sin embargo, daros cuenta cómo continúa. Continúa ahora haciendo esas preguntas, como decíamos, a ver por qué. Y en los versículos del 10 al 12 vemos esas preguntas, tratando de buscar, no sé si alivio o respuesta. Pero si nosotros hacía un pequeño resumen a estas preguntas que hace, y lo resumía de la siguiente manera. ¿Acaso puede un hombre vivir así? ¿E incluso puede un hombre morir así, de esta manera? Hermano, él está preguntando con una afirmación o con un tono indebido. Ahora, ¿nos tiene la Biblia prohibido preguntar a Dios? Que yo haya leído o no. Es más, es un ejercicio, las preguntas a la palabra de Dios, es un ejercicio de hermenéutica. Para entender la palabra revelada hay un ejercicio que nos invita a preguntar al texto para encontrar la respuesta también en el texto. La palabra revelada de Dios no tiene una prohibición a preguntarle a Dios. Otra cosa es la forma como preguntamos a Dios. Cuando preguntamos con el deseo de aprender y de crecer, Dios nos lo permite y nos contesta a través de su palabra. Pero cuando preguntamos con otro sentido, es desafiar a Dios con nuestras preguntas. Y cuando hacemos esto, hermanos, estamos cuestionando su voluntad. El Hijo de Dios pregunta a Dios para glorificarlo. El rebelde pregunta para cuestionar a Dios. Aún así, tenemos un Dios soberano y Él tiene todo el derecho a responder o a no hacerlo. Ahora, cuando vamos avanzando, hermanos, el punto más crucial de desesperación no es la situación física de este hombre, no es la pérdida del sentido de la vida, no es el alejamiento de sus amigos o de sus seres queridos, sino dónde se encuentra en ese momento. Y dice que lo acompaña, como hemos leído, y lo que habita en su vida es la soledad. Y daros cuenta, por lo que decíamos que no es un lamento como los siguientes, no nota ni a Dios en su socorro. Qué situación tan lamentable. Qué situación por la que una persona puede llegar a pasar, sea creyente o no sea creyente. Pero como decía al principio, hermano, qué diferencia cuando realmente sabemos y vivimos una vida en la cual nos sentimos en los brazos del Señor. Me gustaría resumir esto en 3 aplicaciones que podemos hacer para nuestra vida. 3 cosas importantes que vemos en el Salmo. Y la primera de ellas es que Dios es el único Dios de salvación. Y lo vemos en el versículo 1. Dios es el único Dios de salvación. Por más dramática que sea la situación por la que estás pasando, para una persona la más dramática es estar sin Dios. Cualquier angustia o desesperación o aflicción por la que estés pasando, si no tienes a Cristo, cualquier salida que encuentres a tu problema será solo un parche momentáneo. El salmista, como vemos aquí, está recurriendo al único que puede dar salida a su situación. Dios es el único Dios de la salvación. Dios es el único que puede reconciliarte con Él por medio de Cristo. Y aunque tu aflicción se repita de forma frecuente, Dios siempre da su consuelo por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. En segundo lugar, y algo que podemos aprender, hermanos, de este salmo, es la declaración de honestidad que se ve a lo largo de todo el salmo. Y mirad, a veces queremos aparentar un consuelo o un estado diferente al que realmente estamos pasando. Y eso puede valer con las personas, pero no vale con Dios. Lo que el salmo está rezumando aquí por todos los lados, hermanos, es la sinceridad con la que el salmista se está expresando. Es la honestidad con la que está rogando a Dios. Y tenemos que recordar en todo momento que Dios es omnisciente. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce cuál es nuestro estado. Y lo que debemos de hacer, hermano, es hacer un ejercicio de honestidad delante de Él. Poner todas las cosas delante de Dios, sin tapujos. Señor, quita de mí este pecado de mi vida. Quita de mí si soy un necio, si soy un celoso, si me angustia ver tal o cual cosa de los demás, si no soy capaz de amar, si no soy capaz de servir.
Estoy angustiado por mi carácter, por mi aflicción. Seamos honestos delante de Dios. Donald Carson en uno de sus libros dice que la honestidad con Dios es el camino de los sabios. Y la palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por lo tanto, hermano, en primer lugar, realmente Dios es el único Dios de salvación. En segundo lugar, mostremos siempre una honestidad, como está mostrando aquí el Salmo, cualquiera que sea nuestra situación delante de Dios. En tercer lugar, no culpemos a Dios, como lo hacen los incrédulos, de nuestras situaciones. Quiero hacer una pregunta. ¿Taparías la puerta de una cueva oscura, fría y sin oxígeno, siendo la única salida para poder vivir? ¿Taparías la única puerta de una cueva fría, oscura y sin oxígeno, siendo la salida para poder vivir? Si hiciésemos eso, es lo mismo que culpar a Dios de los males de este mundo. La queja continua y despiadada y orgullosa y regada de maldad de aquellos que no solo rechazan a Dios, sino de aquellos que culpan a Dios. Clama a Dios para que sea esa puerta que te conduce al Padre y te reconcilia con Él. Así que, hermanos, a través de este salmo en esta mañana, realmente Él es nuestra esperanza, aún en medio de las dificultades. Estaba recordando un libro que leyó o mencionó hace poco Manolo Reyes, El Valle de la Visión, de Arthur Bennett. Y la primera de las oraciones que tienen ahí, me gustaría tenerla en esta mañana. He recurrido muchas veces a ella. Me gustaría compartirla en esta mañana con vosotros. Dice así: Señor, altísimo y santo, manso y humilde, tú me has traído al Valle de la Visión, donde vivo en la hondura, pero te veo en las alturas. Veo tu gloria acorralado por montañas de pecado. Permíteme aprender por medio de la paradoja, que el camino hacia abajo lleva hacia arriba, que rebajarse es enaltecerse, que el corazón quebrantado es el sanado, que el espíritu contrito es el de regocijo, que el alma pesarosa es la victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que cargar con la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, durante el día las estrellas pueden verse desde los pozos más profundos, y cuanto más profundos son los pozos, más brillan tus estrellas. Permíteme encontrar tu luz en mis tinieblas, tu vida en mi muerte, tu gozo en mi pena, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle. Hermanos, que el Señor bendiga y os guarde en este día. Amén.